Y ya estamos con Yaren Noriega. Ella fue asambleísta hace poquito, salió de ahí, pero obviamente ha tenido una larga trayectoria en la actividad política estudiantil y también universitaria, a quien la conocemos de cerca. Yaren, qué gusto tenerte acá en otro relato. Una de las dudas que siempre nacen y me dan las vueltas cada vez que hablamos de política, no me gusta meterme en las interioridades de los partidos ni nada, es ¿por qué se ha instalado en el imaginario de la gente, incluso de algunos partidos y dirigentes políticos, que a los jóvenes no les interesa la política, que con los jóvenes no se puede contar para hacer política? Mucho tiene que ver el desconocimiento que existe por parte de la clase política tradicional, de los partidos, incluso, por ejemplo, el manejo de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Se piensa que son espacios de interacción donde solo estamos los jóvenes y que solo nos importa las cosas más efímeras, ¿no? Del momento, del instante. Banales, además. Banales, que sí, es un poco lo que te podría transmitir, ¿no? Las redes sociales, pero yo te pregunto, seguramente, bueno, yo sé que tú tienes Facebook, Instagram, no sé si TikTok, pero digamos, da cuenta de que es un mito el que los jóvenes, solo nosotros estemos en redes sociales como un espacio de interacción. Eso es falso. Pero como, no de interacción necesariamente de la política, porque las redes sociales no son solamente políticas. No, de acuerdo, no, yo digo en general, ¿no? La interacción. Pero cuando nosotros, los jóvenes, pensamos en política, también lo pensamos en términos de cómo nos atraviesa esas decisiones en la vida cotidiana. Y lo que te decía antes y lo relacionaba con las redes sociales, tiene más que ver con que los políticos, los partidos piensan que a nosotros van a llegarnos a través de haciendo un TikTok que sea ridículo o digamos con lugares desde la no política, cuando no es así, porque finalmente yo te digo, muchos jóvenes de mi generación tienen problemas graves, por ejemplo, de desempleo o el problema de la vivienda. Nosotros es muy difícil que podamos independizarnos de la casa de nuestros padres porque simplemente las condiciones de la sociedad actual no da para que nosotros podamos sin un empleo salir, digamos, a una vivienda ni propia ni arrendada. Y eso atraviesa, ¿no?, por la política. Y esas son decisiones, exacto, que digamos, esos problemas se solucionan por la vía política, ¿no? Como tú dices, ¿no? Un Estado presente, un Estado que garantice políticas adecuadas de vivienda social, por ejemplo, de empleo para los jóvenes, pero yo lo que siento es que, claro, como parecería que somos unos extraterrestres o unos marcianos para los políticos, porque no entienden que finalmente los problemas que hay en el mundo son problemas que nos atraviesan a nosotros. Es una fantasía pensar que nosotros solo pensamos en el animalismo y en el ambientalismo y en el feminismo, que claro que son causas que nos interesan y nos atraviesan, pero no nos atraviesan más que, como te digo, los problemas de empleo, de vivienda, la economía del país, la educación, la salud, que son grandes demandas a nivel social, pero que tienen que tener un enfoque etario distinto para poder llegar a nosotros Yaren, como yo te haría jóvenes. la pregunta ahí, en función de lo que acabas de decir, ¿por qué te interesa la política? ¿Por qué te apasiona? Porque te he visto apasionada así también. Digo en el mejor sentido de la palabra, es decir, construyéndote, pensándote, estudiando para la política. ¿Por qué te apasiona la política en este sentido? A ver, para mí la política es un camino de transformación, o sea, eso, y la política no solamente pensando en la alta política, ¿no? La que se hace en las instituciones, en la asamblea, sino también la política de las calles, la política de la organización social, la política de construir tejido social, porque, bueno, como sabes, yo soy parte del movimiento feminista, fui dirigente estudiantil, y algo que se aprende cuando tú eres militante es la importancia de estar juntos, la importancia de estar unidos, la importancia de pensar en colectivo, ¿no? En colectivo el mundo, además, porque desde una concepción más de izquierda, te diría, porque ahí sí que hay unas diferencias ideológicas de eso claras. ya vamos a hablar, nosotros pensamos el mundo no para nosotros mismos, sino para el colectivo, ¿no? Pensando además en las generaciones que vienen. Te voy a poner un ejemplo. Junto con otros compañeros y compañeras a nivel nacional, en el año 2018 fuimos de los primeros que nos movilizamos en contra del gobierno de Lenín Moreno. Digo de la sociedad civil porque ya la Revolución Ciudadana venía ocupando las calles, pero digamos como parte de organizaciones de la sociedad civil, los estudiantes a nivel nacional fuimos los primeros en manifestarnos en contra de, por ejemplo, los recortes presupuestarios a la universidad por parte del gobierno de Lenín Moreno. Y ahí, por ejemplo, las personas que encabezábamos esa movilización éramos estudiantes que ya estábamos de salida, nos faltaba, ¿qué te digo? De la universidad Universidad Central, 1 o 2 semestres
semestres y nosotros ya ahí se terminaba. Entonces, posiblemente el recorte no nos afectaba a nosotros directamente porque, como te digo, ya estábamos de salida. Pero esa lucha no era por nosotros únicamente, sino era, por ejemplo, en términos de devolverle a la universidad y devolverle a la sociedad todo lo que había dado, nos había dado, ¿no? En términos de inversión incluso, y lograr que esas oportunidades que tuvimos nosotros no sean solo para nosotros, sino que sean oportunidades para todos. Pero ahí y para te todas. hago una pregunta para entrar más en lo personal, digamos que también es muy importante. Veo incluso que hay ahora un programa que se llama Lo personal también es político y me parece bien tratarlo. ¿Cuándo te conectas a la política? Porque yo te he visto tu trayectoria y empiezas muy joven. En el colegio, en Alcázar, tienes 14, 15 años. ¿Qué hace una persona de esa edad? Y te digo porque de verdad a ratos me reflejo en ti, me veo en las mismas discusiones a los 14, 15 años, pero en tu caso particular, ¿qué te conecta a la política? ¿Qué te hace que entres en ese mundo? Porque me imagino que tus compañeras, amigas de la misma edad, de la misma generación y esas mismas condiciones estaban en otra cosa. No digo para subestimar ni para sobreestimar nada, sino ¿por qué se conecta Yairen Noriega en la política? Bueno, esa es una pregunta que me suelen hacer muy, muy seguido y claro, también otra pregunta que suele venir seguida es, ¿tu familia hace política? ¿Tu papá era, no sé, político, diputado? ¿Tu mamá? No. Y la verdad es que no, o sea, mi familia es una familia de clase trabajadora, alejada de la política, no antipolíticos, porque más bien yo creo que ellos en su cotidianidad miran también una forma de hacer política en estar con el otro, ¿no? Acompañar al otro, en ser solidarios, en ser generosos. Y esos valores a mí me parecía, y yo encontré, digamos, cómo cultivar esos valores a través de la política, que son valores, como te digo, familiares. Mi mamá, mi papá migró, por ejemplo, en el feriado bancario, y mi mamá quedó a cargo de sus 3 hijos, ¿no? Yo, la última. Y ella es una mujer que a mí me ha enseñado muchísimo alrededor de esos valores, ¿no? De la generosidad, de la solidaridad, mucho de la lucha feminista antes de poder nombrarla, porque no es que tú a los 10 años puedes decir feminismo y patriarcado y deconstrucción, pero yo veía en ella un ejemplo de mujer, ¿no? Como lo que yo quisiera ser cuando sea grande y además lo que yo quisiera para las mujeres de mi alrededor, ¿no? Y eso fue más o menos a esa edad, 14, 15 años. Sí, ¿O qué resorte se activó en el momento que dijiste, yo me meto a ser presidenta del curso? ¿Cómo fue eso? O sea, creo que no es una cosa que uno lo va buscando conscientemente, porque te digo, a los 10, a los 11, a los 12 años, no es una cosa que tú lo tienes muy interiorizado, ni que puedes hablar, ¿no? Con un sentido ahí muy estructurado de lo que es la política. Pero también hay ciertas, yo te diría como capacidades, habilidades, ¿no? Como de liderazgo, como de poder guiar al resto del grupo, ¿no? Que son cosas que no sé si con lo que naces o que se van desarrollando en el camino. También, por ejemplo, eras peleona en el curso, le rebatías a los profesores. Yo era súper peleona. Yo siempre terminaba en la inspección. Y no por malas notas, o sea, a ver, yo no era una estudiante súper destacada así de 10 pero y no tal. Eras vaga tampoco. Pero no, tampoco era vaga. Salvo en matemáticas que me costaba un montón, me sigue costando. A mí me llevaban siempre a la inspección porque era súper rebelde, digamos. Entonces, por ejemplo, yo estuve en el colegio Benalcázar, que es un colegio súper tradicional, ¿no? Donde a veces... Hace poco solo masculino y ahora es mixto. Exacto. Y hasta el momento en el que yo estaba, de hecho, eso eliminó, o sea, en la presidencia en mi presidencia, ¿no? En el consejo estudiantil, nosotros eliminamos la peluquería que estaba dentro del colegio. Porque era para los hombres. Exacto. Todavía eso que habían creado hace un montón de tiempo seguía existiendo y lo que sucedía era que en el minuto cívico, ¿no? En la formación, los que tenían el pelo un poquito más largo, tal, entonces les mandaban a la peluquería. Que es lo que me pasaba a mí en el Mejía. Ahora ya no tengo pelo, pero en el Mejía si teníamos el pelo largo, a mí me parecía afuera. Una cosa arcaica totalmente, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que tenía creo que 15 años y entonces estaba de moda en una novela, no me acuerdo cuál, como que te rapabas de este lado. Y entonces yo tenía rapado, yo me rapé de este lado. Además, mi mamá siempre me bancaba en todas, entonces me decía, bueno, tal. Y entonces yo llegué al colegio y la inspectora dijo a la inspección, o sea, como que ese corte no es un corte adecuado. Claro, era así como esta parte de acá.
Ya. Entonces me dice como a la inspección y yo, bueno, ¿por qué? O sea, como que a mí no me podías decir, o sea, a mí me tenías que dar argumentos, porque Claro. yo no, mi mamá si algo me había enseñado y yo había aprendido de mi mamá toda la vida, es a nunca agachar la cabeza. Ya. O sea, como con argumentos, con mucho respeto, pero las injusticias no, digamos, Claro. en No todos, no en una todos los rebelde sin niveles. causa, sino con Exacto, causas. con causa. Exacto, Entonces ya. a mí me tenías que explicar y argumentar por qué me estabas diciendo que vaya a la inspección. Entonces me acuerdo que abrieron el libro, ¿no?, del manual de convivencia, una cosa así. Entonces ahí decía que los hombres tenían que tener un corte, ¿no?, ¿cómo era? Corto, bueno, y una descripción rarísima, porque Ya. además de eso era de hace 50 años creo que Ya. habían escrito eso de una forma así súper machista, tal, antigua. Y a las mujeres no decía nada. Entonces al final a mí no me pudieron sancionar porque no había una base, si vos quieres, legal, a través de la cual me puedan decir que o me tape o no sé qué y Ya. tal. Entonces, esa por decirte una vez. Ya. Luego, me acuerdo también que estábamos en sexto curso. Yo para entonces ya era presidenta del Consejo Estudiantil. Ya. Y un compañero tenía el pelo un poquito más largo de lo, bueno, largo, ¿no?, entre comillas, porque tampoco es que, o sea, eran, no sé, Sí, sí, unos sí. parámetros ahí Sí. bien extraños, vos debes cachar. Y entonces estábamos empezando el examen, era el examen ya del segundo parcial, ¿no?, ya para terminar. Y entonces había una profesora que era además súper grosera, ¿no?, porque también en los colegios, en las instituciones educativas, hay unas relaciones de poder muy jodidas, Sí, ¿no?, que sí, sí, deberían sí, sí. invertirse, bueno, esa es otra discusión, pero entonces a este chico le dicen como, bueno, no puedes dar el examen y Porque estás sal, con el pelo largo. porque estás con el pelo largo, entre comillas, pero te digo, él tenía el pelo como chureadito, Ah. entonces era como un poquito más largo. Y yo en esa materia, era como que en ese examen yo tenía que sacar, ponle 18, así, no Para sacaba pasar. 18, me quedaba. Ya. Entonces le saca, ¿no? Y además de una manera muy grosera, enfrente de todo el mundo, ¿no? Como unos abusos que son muy comunes Sí, en el sí, sistema sí, sí. educativo. Y el chico, claro, era un compañero que no estaba muy acostumbrado a pelearse, porque además de enfrentarte a los docentes cuando tienes 14, 15, 13 años es muy complejo, Sí, sí, porque sí, te arriesgas a que te dejen de año, bueno, un montón de cosas. Entonces él salió llorando porque realmente lo maltrató muchísimo esa profesora. Entonces yo estaba así entre, me quedo porque si me paro y me voy y le acompaño Pierdes a el año. solucionar, me quedo a supletorio. O me quedo haciendo mi examen, y entonces yo me quedé un rato así pensando, y dije, no puedo, o sea, ya está, voy a asumir el supletorio y voy a salir y voy a dar una solución. Porque además yo era la presidenta del colegio, entonces Claro, si pues, alguien tenía que tienes poder alguna responsabilidad, acompañar claro, ya. a mi compañero, entonces era yo. Entonces yo salí, le entregué el examen vacío, no tenía nombre, no tenía nada, porque eso pasó en los primeros 5 minutos, salí con él, conversamos, le llamé al secretario de Educación en ese momento, Bustamante, Ya. y le dije, esto está pasando y les voy a poner una denuncia. Entonces, Ah. así como que él le llamó inmediatamente al rector, le pidieron disculpas públicas a mi compañero le dejaron dar el examen, a mí no me dejaron dar el examen porque yo no tenía que Ya. haberme salido, pero bueno, ya está. O sea, pero, luego... pero saliste de ese examen, ¿o no? Sí, luego no me quedé, no recuerdo qué pasó, pero claro, el punto de eso es que así yo aprendí a hacer política, no tanto desde pensar, bueno, quiero, no sé, ser asambleísta, quiero ser ministra, quiero como pensar más en la política arriba institucional, sino más en lo importante de construir comunidad y tejido a partir de juntarnos con los otros, ¿no? Y Pero, o sea, resistir hiciste política a esas también, injusticias. Enviándole una carta a Rafael Correa, recibiéndola a Rafael Correa, Sí. enfrentándole en el mejor sentido de la palabra a Rafael Correa. ¿Cómo fue eso? Porque cuando uno tiene 14, 15 años y enfrentarse o confrontarse por último con el presidente de la República, no lo hace cualquiera. ¿Por qué te planteaste eso? Y tomando en cuenta además que en ese momento no, ni siquiera eras afiliada a la Revolución Ciudadana ni nada por el estilo. Yo no sabía ni qué era afiliarse a un partido político. ¿Cómo se claro, te ocurre éramos un ir grupo- a hablar con el presidente? Éramos un grupo de 13 estudiantes Ya. que formábamos parte de un grupo, ¿no? Que era un club, ¿no? Como de oratoria, de debate, que se llamaba Fábula de Quiebre. Sí. Entonces, nosotros decidimos invitarle al presidente. Yo, además, bueno, mi mamá, súper correísta, mi abuelita tiene ahí un retrato, afiche. tenía, porque ya no Ya. está acá, pero arriba de su cama, ¿no? Un afiche enorme de Rafael. Además y el tal. presidente es recién llegado, ¿no? Claro, entonces era el presidente así, todo el mundo le quería, y yo me acuerdo que con mi mamá veíamos los enlaces ciudadanos, o sea, una cosa, yo entendía seguramente ni la mitad de lo que estaba diciendo, pero era muy Ya. emocionante verlo, ¿no? Como la Ya. pasión que tenía para hablar de las cosas y sentir también las transformaciones del sistema educativo. Mi mamá me decía, por ejemplo,
como tú estás en una escuela, yo toda la vida me eduqué en escuela fiscal, colegio municipal y bueno, en la universidad pública, ¿no? Toda la vida la educación pública. Y mi mamá, sin tener una conciencia muy clara política, pero sí tenía ciertas nociones de lo que es justo y lo que es injusto, por ejemplo. Entonces ella me decía como que el presidente Rafael está cambiando la educación para que los niños que no tienen dinero, que no pueden ir a un colegio privado, porque en ese momento, digamos, ir a una escuela pública era casi que un castigo, no era para los pobres. Y además no porque alcanzaban los cupos tampoco. Claro. Era otro lío, no alcanzaban los cupos para el público, entonces tenías que ir al privado, aunque sea barato, pero malo. Exacto. Claro, entonces, y nada, mi mamá me decía como, esto está cambiando y esta escuela es pública, es municipal, porque el presidente está poniendo el dinero de todos para que, o sea, en palabras como te digo, muy, muy fáciles de entender para una niña de 13, ¿Pero cómo 14 llegas a años. plantearte la idea de hablar con el presidente? Entonces, ¿Cómo es que no es eso? No, bueno, en este grupo de debate y oratoria, entonces nosotros teníamos un profesor que decía, bueno, o sea, hagamos algo, porque además era un profesor, yo lo quiero mucho, que era muy como de romper esquemas, ¿no? Entonces decía, ¿cómo hacemos para que nosotros hagamos una puesta en escena que sea distinta, ¿no? Que no sea así los niños recitando la poesía en el Día de la Madre, sino que realmente se puede ejercitar nuestro pensamiento crítico, y teníamos 13 años. Entonces dice, bueno, así como escríbanle una carta al presidente. O sea, vamos a jugárnosla y escríbanle una carta al presidente. ¿Cómo le escribes una carta al presidente, digamos? O sea, ya habíamos intentado la carta formal, ¿no? Estimado economista Rafael Correa, no sé qué, no había funcionado, porque seguramente tenía 1000 invitaciones. Claro. Y entonces él dijo, bueno, vamos a intentar por última vez, y si no, que ya él se perdió de verles a ustedes. Entonces nosotros sí, bueno, ya se perdió. Y llegó. Y un día, claro, nos juntamos en un aula, y dice, bueno, cada uno dígale lo que quiera decirle. Entonces ahí había, ¿no? Desde el estudiante que los papás eran súper anticorreístas, entonces decía, ¿no? Como mis papás me dijeron que tú no sé qué, tal y por tal, y yo en cambio yo le decía como o sea, mi mamá te admira un montón, es una carta muy linda. Y ahí era como un collage de todo lo que sentíamos los 13 chicos que íbamos a exponer ese día, y le mandamos la carta, ¿no? Y fue súper emocionante porque ese día estábamos en los camerinos del teatro y claro, tenías a los perros así de seguridad que estaban por todos lados. Ya sabían que llegaba el presidente. Ya sabíamos que llegaba, pero claro, nosotros teníamos que empezar puntuales y él no llegó puntual, ¿sabes? Entonces en el medio como que interrumpen, ya estaba hablando un compañero, interrumpen y entra el presidente y ponen una canción. Entonces se me olvidó todo lo que tenía que decir, todo lo que había preparado durante meses. Dije, no, voy a quedar súper mal. Y al final no, cada uno, porque además era una puesta en escena, no para hablar de política necesariamente, sino, por ejemplo, yo hablaba de la educación, ¿no? De la importancia de la educación, otro compañero de las oportunidades, bueno, una puesta en escena muy linda, ¿no? Entonces ahí fue cuando le conocí, digamos, personalmente. Hay una foto muy graciosa porque yo estoy así como que si hubiera parecido alguien así como de la tele, porque realmente para mí era el señor de la tele, ¿no? De los sábados en la sabatina. Claro. Y nada, una cosa como muy, pero además muy tú, linda. Chiquita, él enorme. Claro, juntos, yo era de las más chiquitas. Yo viste esa foto, sí. ¿Qué te cambió eso con respecto a la política para cerrar esta primera parte que tenemos que ir a la pausa? Yo creo que ¿Te influyó? ¿Te determinó? Sí, yo creo que ahora intento, siendo ya una persona que hace política, ¿no? Arriba, la humildad del presidente, ¿no? El cariño con el que él interactúa con la gente, la memoria que tiene es impresionante. Él se acuerda de ese día, lo conversamos hasta hace poquito, y nada, como ser una gran persona para ser un gran político. Claro que sí. Hagamos la pausa, enseguida volvemos con Yairen Noriega a propósito de la política y los jóvenes. Tenemos que tocar otros temas que son de interés, de los jóvenes que no necesariamente están en la política, y que la política debería interesarse por esos temas de los jóvenes. Vamos a hacer la pausa. Y ya estamos de vuelta con Yairen Noriega. Bueno, hemos hablado del tema de la política en general, pero hay unas causas que involucran a los jóvenes y a veces me pregunto por qué estas causas no interesan a los políticos y por qué los políticos a veces ven que esas son las causas de los jóvenes. Tú estás en esta doble condición, eres joven, eres política, has sido asambleísta, has sido dirigente estudiantil, y uno se imagina que esos jóvenes se están alejando de la política para refugiarse en esas causas, y eso posiblemente aleja también a los políticos de los jóvenes. No sé si me entiendes, que por ahí es la discusión ahora de tu generación, de las generaciones que se van incrustando e insertando en la vida política. Sí, a ver, yo encuentro
al menos un par de contradicciones, te digo, cuando se habla de jóvenes y política. Primero que hay una forma muy paternalista, si vos quieres, de mirar a los jóvenes, ¿no? Siempre como una perspectiva de arriba hacia abajo, y a nosotros como los que no sabemos qué queremos, si queremos entrar en política, entonces somos inexpertos. Bueno, una serie de, digamos, condiciones que hace que a nosotros se nos mire desde un lugar de superioridad. Pero no siempre fue así, Yairen, porque hay cosas como, por ejemplo, que en el mundo, yo he conversado con mis hijas, he conversado con amigos, Fidel Castro llega casi que al poder a los 26, 30 años. Es decir, hubo muchos jóvenes que hicieron política temprano. En el Ecuador los dirigentes, digamos, subversivos de Alfaro Uribe murieron antes de los 30 años y estaban haciendo política dura. Y hay gente que ha llegado a la política entre los 20 y los 30 años. Entonces, ¿por sí, qué pero son creer excepciones igual. O sea, si tú miras, no, obviamente ha habido personas, como si miramos la historia de las mujeres, también ha habido mujeres destacadas que rompen esquemas, al igual que los jóvenes. Sin embargo, si tú miras como en la generalidad, el patrón, dices el tú, patrón social. en la política, o lo que la sociedad espera, no cada vez eso va cambiando, pero te digo, en general todavía la sociedad espera en la política ver a un hombre, ¿no? Porque las mujeres todavía la tenemos ahí un poco más difícil, porque pero se ya han piensa ganado que un montón. hemos ganado un montón, pero falta todavía. Pero ven a una mujer y no es lo mismo, pero ven a un joven y no es lo mismo. Y no es lo mismo tampoco. Y si es joven y mujer, peor. Y además si ponemos otras variables que sea, por ejemplo, la clase social, eso también pesa un montón al momento de hacer política. O si eres de alguna etnia y demás, también eso interfiere, ¿no? Como que el camino se hace mucho más difícil. Ahora lo que tú decías, claro, respecto de las causas, los jóvenes, la política y tal, primero que a mí sí me parece que es un poco un mito que los jóvenes solo estamos interesados en ciertas causas. Que militamos en ciertos espacios, como decía antes, del ambientalismo, el feminismo, que son cosas el animalismo, que a nosotros sí nos mueven, pero no nos dejan de mover otras cosas. O sea, eso es bien importante. Pero te critico esto solamente por esta vía, porque cuando ves una marcha feminista ves muchas mujeres y hombres, etcétera. Ves una marcha de defensa de un animalito, etcétera, ves. Pero si convoca el FUD a una marcha por el trabajo, etcétera, ya no ves a esos jóvenes en esas marchas. Obvio que no los vas a ver, primero porque no tenemos trabajo. Entonces, ¿cómo nos pueden pedir a los jóvenes que nos sindicalicemos? Sí, pero apoyando esa causa de los trabajadores, digo. Pero es que también yo creo que algo que hay que entender en política es que la política no tiene por qué ser aburrida y la política no tiene por qué ser seria y acartonada y de consignas de hace, no sé, 50 años, que igual están buenísimas, de igual tienen un fondo importante, pero si no somos capaces, si los partidos no son capaces, las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, de innovar en ese repertorio de acción, entonces están, digamos, destinados a extinguirse. Porque no van a volverse TikToker, influencer, que ha sido una de las corrientes que han marcado. Pero yo he visto mucha gente que es TikToker o influencer que habla de cosas súper importantes a nivel político, digamos, y que son jóvenes, pero que han encontrado en las redes sociales un canal para llegar a nuestra generación, que no es lo mismo que... Claro, como te digo, o sea, las marchas puede ser que ahora no nos convoquen tanto, pero si tú miras una marcha feminista por ahí sí, porque ves, no sé, como glitter y colores, y a pesar de que, claro, estamos enojadas porque nos están matando ya en este país cada 23 horas, a pesar de todo eso, como la fuerza de los tambores, de los gritos, de los cánticos, de toda la mística que hay alrededor del movimiento feminista, por eso es un movimiento, yo diría, el más importante a nivel mundial en este momento. No, de hecho, la mayoría de los historiadores que manejan esa perspectiva dicen que el siglo XXI es el siglo de las mujeres. Exacto, porque ha encontrado las formas de innovar y de conectar con lo que estamos viviendo y estamos sintiendo a día de hoy, digamos. En cambio, a diferencia de, como te digo, o lo que tú decías, la marcha del 1 de mayo, digamos. O sea, no vas a convocar ningún joven si sigues cantando canciones de hace 50 años. Entonces, eso no significa desideologizar, porque yo no creo en una política desideologizada o en una política descafeinada, para nada. Yo creo en la política que se hace de frente, la política que tiene contenido, la política que se la juega, la política que pone la cara, y eso también quieren ver los jóvenes. Si tú miras lo que está pasando en Argentina, por ejemplo, a mí me parece un fenómeno súper curioso pensar en Milei. O sea, que nos puede parecer una persona que está medio zafado, medio que dice cosas súper polémicas, pero la gente que quiere votar por Milei es
mayoritariamente joven. Entonces yo creo que a nosotros como partidos de izquierda deberíamos mirar qué está haciendo o qué es lo llamativo de la extrema derecha, que cada vez está captando más gente joven hacia allá. Y ahí te hago una pregunta que es clave en este momento, digamos, para hacer el parteaguas de esto. Al hacer la política adquieres cierto poder, adquieres cierta autoridad. Tú ya has sido política, ya fuiste asambleísta, tenías un poder. ¿Cómo procesas ese poder? Por mínimo que sea, por el hecho de ser asambleísta se tiene un mínimo de poder, por ser dirigente estudiantil se tiene un mínimo de poder. ¿Cómo, feminista, joven, de izquierda, entiendes el poder en esas circunstancias? Yo creo que esa es una pregunta bien importante, porque a mí me parece que cuando estás en un espacio, como tú dices, de poder, sea la presidencia de la República o un espacio más pequeño, sí puede ser que en algún momento tú llegas como a lo que se diría como cotidianamente, ¿no? Te creces o te crees más que los demás. Ajá. Porque, claro, ya no eres, ya no te dicen, hola Jaire, ¿cómo estás? Te dicen, hola asambleísta, y eso puede sonarte atractivo y te puede llegar a que te pierdas del camino y que pierdas del horizonte de por qué estás ahí, y saber, a mí me parece esto bien importante, y es que entender e interiorizar, no solo decirlo de la boca para afuera, porque eso es facilito, interiorizar que los cargos son espacios y son oportunidades circunstanciales, o sea que tal cual, lo que nos pasó hace un ratito, el miércoles, el martes éramos asambleístas y el miércoles ya no éramos más asambleístas. Y yo vuelvo a la calle y vuelvo con mis amigos y vuelvo a los espacios cotidianos y soy la misma Jairen que fui durante los 6 meses que fui legisladora, porque finalmente el poder tiene que estar al servicio de la gente, no al servicio de uno mismo, porque si no lo que pasa es que tú te pierdes y entonces si te ofrecen una candidatura en cualquier partido, así ya no sea de tu ideología y de tus principios, aceptas con tal de no perder y no dejar de estar en la política institucional. ¿Cómo manejaste ese poder, por ejemplo? Porque yo no sé si sea cierto, pero me contaba mientras investigaba de tu trayectoria en la asamblea, que por ejemplo los guardias de la asamblea no te dejaban pasar porque te veían joven, chiquita, mujer, y decían, no, ella no es asambleísta. ¿Pasó eso, verdad? Sí, o sea, claro, era como, a mí en un programa, de hecho, cuando era asambleísta, hace un par de semanas, subimos, ¿no? Con mi asesor y yo al ascensor, tal, entonces nos recibe el chico, no sé, el asistente del programa, y así desesperado, ¿no? Porque ya estábamos justos por entrar. O sea, así, dice, ya sube el asambleísta, ¿dónde está? Porque ya tenemos que grabar. Le digo, buenos días, mucho gusto. Le digo, pero me reí, así como en el mismo tono que te estoy diciendo ahorita. Y el chico, ay, perdón, disculpe, no sé qué, súper avergonzado. Súper avergonzado. Y le digo, no, tranquilo, o sea, como... Yeah. Porque yo no quiero al final que a mí me reconozcan como la asambleísta, porque también creo que hay un estereotipo, ¿no? De ser asambleísta, hombre o mujer, ¿no? Que es una persona mayor, adulta, además, en la forma de vestir también. Yo me acuerdo que compartí, ¿cómo es? Comisión con Diego Ordóñez cuando él era asambleísta, porque él estaba en la Comisión de Régimen Económico y yo también. Entonces me acuerdo que el primer día que yo llegué, que no era un día cuando ya estaba principalizada definitivamente, sino en un día que Pavel tuvo que ausentarse y entonces yo asumí. Y yo fui con zapatos deportivos, así tal cual como me ves ahorita, fui a la sesión de la comisión, así, además, porque además yo creo que la política tiene que parecerse a la gente, o sea, porque si no estás en otra. Y ¿qué pasó ahí? Entonces yo llegué y el señor no podía dejar de mirarme los zapatos, eran unos tenis así blancos, qué sé yo, no tenía nada extraño, pero claro, tú le veías a él súper internado con el pañuelo, con el esfero que combinaba con las medias, igual todo horrible, pero en su cabeza combinaba todo y estaba perfecto, y el señor en serio que se desconcentraba con mi presencia. Incluso, y luego en el debate obviamente... Pero eso es parte de la misoginia que él se ha caracterizado misoginia en él. Y también, digamos, con un componente de adultocentrismo, porque esta es una comisión en la que yo estaba en una comisión donde se debatían temas súper duros de presupuesto del Estado, de tributos, y claro, debatir, yo le podía él debatir con argumentos, pero en algún momento perdía la cabeza porque no podía asimilar que yo, una mujer joven, además de clase trabajadora, pueda o esté al mismo nivel, ¿no? Interpelándole al mismo nivel y teniendo la misma, mi curul, que tenga la misma legitimidad de la que él tenía y que mi voz sea igual de importante que su voz. Eso era algo que él y otra persona también de Creo no podían. Claro. O sea, simplemente en un debate después, ya no Ordóñez, sino otro señor asambleísta, se acercó y me dijo,
ya se te van a pasar esas ideas, me dijo, porque estábamos debatiendo el presupuesto del Estado, me dijo. Ya madurarás. Me dijo, ya madurarás, como esas ideas, claro, me dijo, es porque eres joven, pero ya vas a crecer y te vas a dar cuenta cómo es el mundo. Pero a ver, yo quiero tocar una cosa que acabas de mencionar y que dije, le voy a preguntar, no le voy a preguntar, pero le voy a preguntar. Una de las cosas que a veces se critica y se cuestiona de las asambleístas, las mujeres, es que cuando llegan a la asamblea vienen de las luchas populares, de las luchas callejeras, y después algunas, no digo que todas, pero es una marca que se está sentando, la asamblea es una pasarela. Se transforman, se visten elegantemente, se cambian de vestido, de peinado. ¿Cómo te ves ahí? ¿Tú has jugado con ese rol? ¿Te has sentido tentada? Digo porque te he visto que no has jugado ese rol, pero ¿te has sentido tentada de entrar en esa lógica del fashion el legislativo donde lo que lucen son las prendas y no las ideas? Bueno, yo me pinté de rosado el pelo. No sé si eso es lo más fashion, pero a ver, yo creo que digamos a nivel personal cada uno puede hacer con su vida su derecho, sí, un florero, digamos. Pero entiendo, y voy a intentar responderte esta pregunta desde un lugar más sociológico, si vos quieres. Claro, al final los lugares y los entornos hacen a las personas también. Entonces, yo no te digo, y de hecho antes, al inicio, ¿no? Las primeras veces que yo también, yo tenía una duda y mi mamá me decía como, ¿no será que te pones algo un poco más formal? No sé vestidito. qué. Un vestido, claro. Tal. Pero ella me decía no desde un lugar machista, sino también como desde cuidarme de las críticas, porque además nosotras las mujeres estamos súper expuestas a las críticas, y no la crítica política del debate, los argumentos, sino a una crítica machista y misógina todo el tiempo. Sí. Porque si yo voy con chompa de cuero, entonces me critican, pero si la otra va con el vestido, también le van a criticar. Entonces, es como, nos van a criticar por todo, digamos. Pero te hago solamente una pausa, porque por ejemplo en el Congreso de los Diputados de España, a uno de los legisladores de Podemos, por usar rasta, le hicieron un bullying impresionante. Pablo Iglesias iba casi como que estoy vestido yo ahora, claro. Irene Montero no iba fashion tampoco, y sin embargo fueron objeto de la crítica. A este legislador de Podemos, por usar rasta, prácticamente le hicieron un bullying. Claro, porque hay una concepción, como te decía, un deber ser de la política, incluso un deber ser estético. De la política. Y obviamente que si, digamos, hay muchas mujeres y hombres también que van a ceder, ¿no?, a esa imposición, porque también de una u otra forma te genera cierto estatus, claro, ¿no? Claro. Porque si posiblemente si yo parecía más una asambleísta y menos una estudiante universitaria, entonces tal vez del guardia me dejaba pasar y no me pedía la credencial. Claro. Y son costos que uno tiene que pagar, pero te digo también, yo creo que a nivel estético también hay que hacer apuestas políticas, y que lo que te decía antes, que la política cada vez se parezca más a la gente que dice representar o que dice gobernar, porque si no es muy fácil, ¿no?, pararte en una curul y decir, yo con los estudiantes, yo con las mujeres, yo no sé qué, pero el rato de los ratos no te la juegas, y no te la juegas por nuestra propia identidad y nuestras propias formas de estar en el mundo, y una de esas formas de estar en el mundo es nuestra estética. Claro, digamos. Pero además quiero entrar en otro terreno, que una de las cosas que más he criticado en la asamblea es el poco nivel o el bajo nivel intelectual de muchos asambleístas. Yo reconozco en ti, porque lo hemos conversado, hemos hablado, tienes lecturas, te preparas, te formas. ¿Cómo ves eso, en cambio, en tus colegas asambleístas que no leen incluso? Y el caso concreto del señor Diego Ordóñez, creo que no ha leído nunca algo sobre tratados de feminismo, de sociología, algo para entender la sociedad. ¿Cómo ves ese bajo nivel promedio, no digo que sea el único, el bajo nivel promedio de formación y de preparación y de actualización de la realidad de los que hacen política en general, no solamente asambleístas? A ver, si algo yo defiendo y defenderé siempre es la democratización de la política. ¿Qué implica eso? Que y hay un debate también alrededor de eso, ¿no?, de si tendrías que tener más requisitos, ¿no?, más que el ser ecuatoriano y tener más de 18 años. Y claro, el debate es entre, ¿deberías tener al menos un título universitario, sí o no? No, pero eso no define nada. No, exacto. Claro, porque tuvimos de presidente a Lula, tuvimos de presidente a Evo Morales, hemos tenido a Mujica, que no tienen títulos universitarios. Y en la asamblea también hay grandes representantes. Claro. La propia Gaby, ¿no?, cuando la Gaby Rivadeneira, ¿no?, cuando asumió, también era una compañera que tenía el título de bachiller. Y era una gran legisladora, a mi criterio. Entonces yo creo que, claro, el tema de los títulos y tal no debería ser un requisito de entrada, no debería ser una barrera de entrada, pero yo en lo que sí creo es en la responsabilidad que tenemos con nuestros mandantes. Claro. Y esa responsabilidad pasa por hacer una excelente representación, y para hacer una excelente representación tú tienes que poder debatir con argumentos e instruirte. Claro. Yo
quisiera sonar muy autorreferencial, pero lo voy a decir igual. En la Comisión de Régimen Económico, como te digo, yo no soy economista, yo soy socióloga. Sí. Tuve 3 materias de economía, estadística, economía política y una más, economía feminista en la universidad, pero no soy especialista en economía. Pero yo intentaba realmente prepararme cada vez que venía un proyecto de ley, un debate alrededor de proforma presupuestaria. Yo leía y buscaba entender, sentarme con un compañero economista o compañera economista y que me explique para yo poder hacer una buena representación y llegar a esa mesa con argumentos. Pero eso te digo, eso es una parte de tu formación, es decir, eso es una responsabilidad. Es una responsabilidad, pero te digo, no es como algo que todos los asambleístas lo hacen. Y los ¿no? políticos en general. Los políticos porque en general. Tenemos candidatos a la presidencia que no entienden nada, por suerte a uno se va a ir, que no entendió nada, salvo de contar billetes. Exacto. Entonces, yo creo que ahí sí, como legisladores deberíamos tener una preparación constante, y no solo la preparación, sino una conexión con nuestros votantes de manera permanente y digamos con las causas por las cuales nosotros llegamos a representar. Entonces yo no podría llegar a la asamblea diciendo que soy una mujer feminista, que vengo del movimiento de mujeres, y una vez en el cargo olvidarme de todo eso, que es una cosa que pasa mucho, ¿no? Instrumentalizar los movimientos sociales o las luchas sociales para llegar al cargo, y una vez en el cargo desentender. Te voy a hacer una pregunta que puede provocar cualquier tipo de reacción, tienes todo el derecho a decirlo, es, ¿la política te avejentó? ¿Te va haciendo más madura en esa lógica de adultismo, decir, te vuelve más adulta? Y si es que es así, ¿cómo lo estás viviendo? Yo creo que un par de canas sí, sí tenía. Yo creo que la política, o sea, realmente esta experiencia, que además han sido, como te digo, pocos meses, ¿no? 6 me parece, sí es una cosa que te cambia el chip totalmente. O sea, uno piensa que la preparación que yo siento que tenía como dirigente estudiantil, como parte del movimiento feminista, me daba a mí como cierto conocimiento, ¿no? Para poder moverme en la política real, ¿no? En la política de arriba. Y claro, yo al final siento que aprendí muchísimo, aprendí también a endurecerme. Creo que eso es bien importante, sobre todo ¿Qué es eso de endurecerse? para nosotras las mujeres y para los jóvenes, ¿no? Endurecerse en el sentido de que las críticas no logren llegarte tan profundo como para que tú digas no más. O sea, no hago más política porque no puedo soportar que me ataquen tanto, ¿no? Te atacaron. Sí, digamos, a mí, a otras compañeras, o sea, es doloroso ver el debate político, ¿no? Cómo llega hasta un nivel de tal degradación donde, no sé, te tratan de muchas formas, ¿no? Entonces yo creo que esa parte, ¿no? Como de endurecerse es importante, y también endurecerse en un sentido de entender cómo funciona la política en términos de pragmatismo. Yo creo que hay que mirar la política con pragmatismo, pero a la vez no hay que dejar de soñar a través de la política, porque si te vuelves solamente un político pragmático que piensa que en este momento hay que hacer esto porque es lo que demanda el país, entonces nunca van a haber revoluciones y nunca van a haber transformaciones, y el mundo para nosotros los jóvenes nunca va a cambiar. Entonces, ¿cómo te refrescas? ¿Cómo te renuevas? ¿Cómo te actualizas? ¿Cómo te resignificas diariamente tú como Yairen Noriega? Lo que te decía antes, yo en estos meses nunca he perdido el contacto ni con las organizaciones de mujeres, ni con las organizaciones de estudiantes, y eso para mí ha significado un cable a tierra, pero no tienes idea lo que me ha salvado a mí, el poder estar en contacto con los compañeros y las compañeras, porque incluso en estas cosas que tú decías del poder, ¿cómo haces que el poder no te maree y no te coloque ahí en una posición de superioridad y que yo no creo en nada y que soy la asambleísta? Es la gente, es el poder trabajar hombro a hombro con los compañeros y compañeras con los que luchábamos en las calles. Bueno, hombro a hombro construíamos juntos esta curul, y saber que claro, que no eres ni la persona que no se equivoca, ni la persona perfecta, no, que eres un ser humano que tiene hoy la oportunidad de servir desde ese espacio, pero que al día siguiente vas a seguir siendo ese mismo ser humano. Y eso te permitió ganar, por ejemplo, esta pelea que diste con respecto a la ley de educación. Totalmente. Te dio una gran victoria, que la quiero reconocer, por supuesto, que es una victoria importante, pero no quiero dejar de mencionar algo que también, para ir cerrando ya, tiene que ver qué pasa con la vida privada de Yairen Noriega entrada en la política, porque uno de los problemas que siempre van a ocurrir de un personaje público, sea político, sea periodista, sea artista, es que
para bien o para mal, la gente invade esa zona privada de cada uno. La preservas, la cuidas, cómo la manejas, tu madre, cómo está, cómo vive todo este proceso de que su hija esté expuesta a todo esto. A ver, a mi mami le encanta. Y mi mami, si ve un comentario en contra mío en Facebook, se va a pelear. O sea, es de las personas que entra y se va a pelear. Y no solo por mí. Me acuerdo que cuando Pavel estaba en campaña ahí, también se peleaba y entraba al Facebook de Pavel y en los comentarios lo defendía. Si es contra Rafael, también se va a meter a defender. O sea, mi mamá es de esa persona. Y yo creo que, digamos, el mayor sacrificio siempre va a ser el tiempo. La política no te deja, si la vives intensamente y si la trabajas como deberías, te van a faltar horas. O sea, no es como que este tema de que los asambleístas vagos no trabajan. Ya no tienes tiempo para tu mascota. No, con mis gatas siempre. No, ya no tengo una, tengo tres. De hecho, la segunda es una gata que adopté, que estaba en el parqueadero de la asamblea. Sí, y estaba preñada, entonces ella es la Sol es la segunda y bueno, mi otra gatita, la Olivia. Pero bueno, entonces claro, el sacrificio, digamos, sí es un poco el tiempo, la exposición también, pero yo al menos en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que creo que también es una cosa generacional, yo intento ser Jairén, o sea, no Jairén la asambleísta o ahora la exasambleísta, sino la Jairén que tiene miedos, que muchas veces se despierta frustrada porque sabe que la asamblea no es la institución que quisiera que sea o la institución que debería estar a la altura del país, la Jairén que se alegra muchísimo cuando logramos, no sé, meter una ley importante, la Jairén que se ríe, la Jairén que llora, intento ser esa persona también porque la Jairén que está en esa condición le aumentan los pretendientes, las pretendientes, los admiradores, las admiradoras. ¿Cómo procesas eso? Porque obviamente a mí me han contado cosas, no digo de ti, digo de general, no sé cosas, que aparecen mensajes, te esperan afuera con flores, con regalos, o sea, es una cosa extraña. ¿Te ha pasado? ¿Cómo lo vives? Bueno, todavía no me han mandado flores, así que chicos, voy a dejar mi dirección. No, sí. No, yo creo que hay mucho cariño en general, no te digo solamente un afecto ahí de intenciones románticas ni nada, sino cariño auténtico, porque yo creo que la gente siente y la gente sabe cuando alguien está diciendo la verdad. Y yo no te puedo decir que yo en la curul voy a cambiar el mundo de un día para el otro, pero yo sí te puedo decir que estoy dispuesta a jugármela, por ejemplo, porque no te privaticen la educación. Y que no lo puedo hacer sola, sino que la tengo que hacer contigo, como estudiante, como padre de familia. Y sí, me han regalado algún grupo de madres, por ejemplo, que tienen problemas con los créditos educativos de sus hijos, que han subido muchos los intereses. Me han dado hornado, me han dado cajas de chocolate, me han dado, que son muestras de cariño auténticas cuando te dicen, a mí nunca me habían abierto la puerta ningún asambleísta. Y es más, uno de ellos, el señor que era presidente de la Comisión de Educación, les había dicho, bueno, ¿para qué se endeudaron? ¿Para qué cogieron ese crédito? Ahora les toca pagar. Ese nivel de indiferencia por parte de los políticos es algo que cuando va otra persona y les digo, señores, ¿qué les pasó? Soy asambleísta, ¿en qué les puedo ayudar? ¿En qué les puedo servir? Ya, o sea, para ellas era lo mejor, y yo no creo que sea lo mejor, sino era mi trabajo. Yo tenía que poder desde esta curul aportar a soluciones, y íbamos en camino a eso, pero bueno, Lazo decidió otro camino, así que bueno, seguiremos en el próximo periodo. ¿Te ves en el cargo de presidenta de la República del Ecuador? ¿En algún momento te pasó por la cabeza eso? A mí me gustaría mucho, pero me gustaría mucho desde un lugar de, como te digo, transformar el país, como ya lo hizo una vez Rafael. Claro, porque la presidencia es para transformar las cosas, no para dañar las cosas como acaban de hacer dos últimos mandatarios. Sí, pero yo creo que bueno, para eso hay que prepararse un montón. Yo tengo pendiente, además, yo quería salir del país, hacer una maestría, 2 maestrías, estudiar idiomas, pero bueno, luego los caminos son así y ahora estoy acá, muy feliz de lo que he hecho, de lo que he aprendido, pero a nivel personal te digo, me falta un montón hacer otras cosas, y entonces cuando sea el momento y si el país lo requiere, si el partido lo requiere, si pero yo según misma la Constitución te faltan como 8 años para eso. Falta, entonces si alcanzo a ir y volver a estudiar un par de cosas y... Sí, pero digamos, me gustaría, y en general te digo, no creo que solamente la política institucional, porque algo que yo realmente extraño mucho es la militancia, ¿no? Por fuera de las instituciones, la comunidad, el poder construir desde otros lugares que no son los institucionales, porque es mi lugar natural donde yo aprendí a hacer política. Entonces yo tampoco no descarto que
por ahí la política institucional se ponga tan dura en términos de que ya no puedes transformar, de que ya no hay condiciones, y tener que volver y que la militancia me acoja como un cable a tierra, Claro. para mí tampoco no es un camino que ¿Y descarto. quieres volver a ser asambleísta? Sí, 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 qué pero bueno. la gestión me gusta mucho, la gestión Claro. de la política pública me parece bien potente Perfecto. también. Gracias, Yeren. Gracias Ha sido un a gusto ti. conversar contigo. Y gracias a ustedes por acompañarnos también, por supuesto, en este diálogo sobre la política y la juventud. Como ven, políticas jóvenes que tienen experiencia ya pueden plantearles a ustedes, a los jóvenes y a las jóvenes, retos y desafíos muy importantes para cambiar la vida del país, que para eso es la política también. Qué gusto estar con ustedes.